minutos, otra clasecita de menos de una hora de Andrea, y de ahí hacemos el cierre del práctico, ¿sí? Vamos a poner a presentar entonces. No sé si todavía no se ve, ¿cierto? No, todavía no. Está medio lento. Esperemos que nos acompañe internet mañana. Ahí está. Ahí está cargando. Bueno, como siempre les decimos, estas clases, a pesar de la distancia y lo que sea, es mucho mejor si ustedes intervienen, participan, cuando quieren, interrumpan. Si yo no los veo ya sea con chat o en forma oral, no hay problema que prendan en cuanto ustedes deseen el micrófono e interrumpan, así las aclaraciones son más beneficiosas para todos, ¿sí? Y en cuanto al chat, todas las preguntas que hagan en el chat también, por ahí Andrea me está ayudando, y si vale la pena ampliarlas a todos y yo no me he dado cuenta, las cortamos, digamos, un poquito y hacemos, tratamos de dar las respuestas a esas preguntas que puedan ir saliendo, ¿sí? El tema es netamente práctico, ¿sí? ¿Cuáles son las labores que se hace en la plantación o en la preparación de un terreno, ¿sí? Nosotros podemos tener distintas alternativas de terrenos al encontrarnos al hacer un viñedo. Puede ser desde un terreno que se llama virgen, ¿sí? Que nunca ha tenido como actividad la agricultura. Puede ser un terreno natural en el Pedemonte de Mendoza o en el llano, en la zona este. O, como sucede muchas veces, ¿sí? Recuerden que nosotros en Mendoza estamos en oasis, ¿sí? Los cultivos nuestros se realizan en oasis, en donde muchas de las tierras ya han estado sistematizadas, se dice, ya han estado con alguna actividad agrícola. Muchas veces actividad agrícola puede haber sido la misma viticultura, o sea que tenemos que hacer un viñedo sobre un viñedo viejo, y otras veces sobre otro cultivo, se llama cultivo predecesor, ¿sí? Cultivos anteriores que pueden haber sido frutales, pueden haber sido hortícolas. Entonces tenemos una cantidad importante de situaciones distintas que vamos a tratar de ver muy rápidamente desde lo netamente práctico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos lo que llamamos labranzas en general, adaptado a esta clase específica de plantación en el viñedo, ¿sí? Decimos que las labranzas en la agricultura son todas las operaciones, todas las labores que hacemos en el suelo para dar las condiciones de un correcto funcionamiento, digamos, las funciones adecuadas para un cultivo. Desde la implantación, o sea, hay labranzas del momento de la implantación o previas, en realidad, para el crecimiento y desarrollo de las plantas y para que después produzcan esas plantas, ¿sí? Nosotros vamos a hacer hincapié ahora en las labranzas de implantación, en la primera parte de este punto, ¿sí? ¿Qué son las labranzas? Como dijimos, las operaciones para preparar el suelo para la implantación del viñedo, ¿sí? No podemos ir y poner una planta de vid y que vegete directamente. Recuerden que la agricultura la viticultura es una actividad no natural, llamémosle, ¿sí? Si bien estamos trabajando con recursos como plantas y otros factores de crecimiento ambientales y lo demás, estamos hablando de un ambiente, digamos, que el hombre ha modificado, ¿sí? Y por supuesto, por ejemplo, en nuestra zona la vid no podría ni siquiera vivir o vegetar sin el riego, por ejemplo. Aparte de las condiciones ambientales que necesita esa vid, que eso vamos a tener una clase de ecología con todas las condiciones y la medición de esas condiciones apropiadas para la vid, ¿sí? Pero en cuanto al suelo, nosotros se necesitan ciertas condiciones o condicionamiento de ese suelo y que es sacarlo de un estado natural a un estado, digamos, de cultivo agrícola, ¿sí? Entonces, esas condiciones que hay que darles es, por ejemplo, un suelo que esté mullido se dice que esté suelto, que haya buena proporción
aire, agua, digamos, ¿sí? Y suelo, por supuesto, en esa proporción, el suelo tiene esos tres componentes, y que se mantenga o tenerlo, limpiarlo y después mantenerlo, digamos, durante el cultivo, como les decía, que tenga un ambiente apropiado para el desarrollo de la vid. Y a su vez ese suelo tiene que tener características para que cree vida, ¿sí? Tanto las raíces de la vid como otros organismos que van a estar conviviendo, desde hongos, bacterias, otros vegetales, ¿sí? Que pueden ser acompañantes, llamémosle, vegetación acompañante, o los que se les llama malezas, que compiten, llamémosle, con el cultivo. E incluso hay fauna, ¿sí? Hay cierta fauna que va a convivir durante la vida del viñedo en el suelo, y no necesariamente tiene que ser una plaga, ¿sí? Pero también existe nuevamente la fauna del suelo que puede convertirse en plaga. Entonces, en general, ¿sí? Vamos a tener que las labranzas, como dijimos, de fondo, se le llama así el laboreo de fondo, vamos a estar principalmente modificando ese suelo natural o ese suelo que estaba acondicionado para otra agricultura, ¿sí? Desde modificar la parte topográfica, ¿sí? Estamos hablando de mover en algunos casos volúmenes de suelo, en algunos casos es necesario mover volúmenes de suelo, dentro del mismo cuartel o entre cuarteles, o para sistematizar una finca directamente, a eso se le llama movimientos topográficos. Hay todo un estudio, hay carreras completas, digamos, para ver justamente la eficiencia de esos movimientos de suelo. En el caso de ustedes, tienen que conocer simplemente, o saber que a la par van a tener que en algún momento estar trabajando con otros técnicos, digamos, que van a estar dando las indicaciones de cómo se realiza este movimiento topográfico, ¿sí? En esos mismos estudios topográficos también normalmente se toma la decisión del riego, por supuesto, que es fundamental para ver cómo se sistematiza ese suelo, justamente, ¿sí? Otra de las fundamentales labranzas de fondo o las acciones que se hacen es la eliminación de el monte natural, como dijimos, en el caso de que sea un terreno que no ha tenido previamente cultivo, o eliminar los restos de los cultivos predecesores, ¿sí? Y ahí, por supuesto, no es lo mismo que el cultivo predecesor haya sido una hortícola, que en la que prácticamente no hay que hacer mucho trabajo, ¿sí? Sino al contrario, incorporar esa masa que queda, digamos, de los restos hortícolas, y cada vez más difícil si esos cultivos previos han sido cultivos permanentes, como la misma vid, que obviamente tiene que restos, digamos, de después de un cultivo, o un frutal que tiene muchísimo más trabajo, digamos, para eliminar, digamos, esos restos de frutales, o incluso hasta forestales podría ser, ¿sí? Bueno, todo esto, en alguna manera, esa actividad anterior agrícola, si en el caso de que haya estado sistematizada, una parte se elimina y otra parte se incorpora al suelo, ¿sí? Va a formar parte de ese suelo. Siempre en nuestros suelos, ¿sí? En nuestra zona vitícola, estamos hablando de suelos áridos, con muy poca materia orgánica, entonces hay que tratar de siempre la incorporación de materia orgánica es muy beneficiosa, y responde las plantas, digamos, a la incorporación de cualquier tipo de materia orgánica, ya sea por estos rastrojos o restos de cultivos anteriores, o también la incorporación de lo que se le llaman enmiendas, que son mejoradores de suelo, que normalmente son productos de mucha materia orgánica, y es lo que en general podemos conocer como guanos, ¿sí? Guanos, orujos también, es bastante común la incorporación de orujos, de nuestra subproducto de la industria misma vitivinícola, al suelo, para principalmente mejorar condiciones físicas. Nuestro suelo en general, ustedes no han tenido DAFO, pero son suelos sin estructura, y que justamente para darle una adecuación al cultivo de la vid es preferible irle incorporando este tipo de materia orgánica, que lo va en parte mejorando la estructura de ese suelo, mejorando las condiciones físicas, en cuanto a retención de agua, en cuanto a penetración de las raíces, ¿sí? Que quede más blando, más mullido ese suelo, ¿sí? Y en cuanto a las condiciones químicas, con respecto a la cesión de nutrientes que pueden dar esas enmiendas, ¿sí? Y
las condiciones biológicas, como les decía, para dar vida a ese suelo, que ese suelo sea un suelo vivo y que tenga distintos organismos, hongos, bacterias, incluso insectos, gusanos, nematodes, ¿sí? Que puedan mejorar la actividad de ese suelo hacia la vida de todo el cultivo. Si recuerden que estamos preparando algo para 10, 20, 30 años por lo menos de vida de un cultivo, ¿sí? Cuando estamos preparando ese suelo. Y por supuesto hay condiciones biológicas también que pueden llegar a ser negativas, que hay que evaluarlas, ¿sí? Yo les nombré por ahí dentro de la fauna del suelo insectos, nematodes, por ejemplo, hay nematodes beneficiosos, digamos, para el suelo, para ese desarrollo del suelo, y también hay nematodes que actúan o funcionan justamente como fitófagos, como plagas para la vida, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta el trabajo del suelo, incluso la incorporación de materia orgánica, como les decía, mejora las condiciones para que haya muchos otros nematodes, por ejemplo, que son antagónicos de Melodegine, por ejemplo, Sifinema, que son los que son plagas de la vid, y podemos crear un ambiente en que haya un control dentro del mismo suelo con la incorporación de estos ambientes. Pero en general hay que tener la precaución de a través de análisis y a través del conocimiento previo de ese suelo, que es lo que haya tenido antes como cultivo, para tomar la decisión de que si la presión de plaga, por ejemplo de nematodas, es muy importante, o la posibilidad de otras plagas de suelo como filoxera, la decisión va a ser de que en el momento de la implantación el material vegetal sea un material especial, que de eso les va a hablar enseguida Andrea. Obviamente va a tener que ver con que tenga un portainjerto, por ejemplo, adecuado para resistir, digamos, la amenaza de estas plagas de suelo. Entonces, todo eso son labores y controles que hay que hacer previos a la implantación, ¿sí? Como decíamos recién, la incorporación de los abonos, también para mejorar la fertilidad, pensando en la parte química del suelo, ¿sí? Y la superficie que nos tiene que quedar bien acondicionada para prevenir también erosiones a futuro, ¿sí? Entonces, tiene que ser lógico, digamos, esas labores que se hagan. En general son labores muy costosas, y en general si no se planifican bien, uno está haciendo labor sobre labor o corrigiendo una sobre otra, y por ahí puede, como les digo, provocar daños en el suelo, incluso daños relacionados con la erosión, ¿sí? La erosión eólica, en el caso de los vientos, e incluso erosión hídrica en zonas en el pedemonte, por ejemplo. Si no se trabaja bien estas labores de fondo, podemos estar provocando a futuro inmediato o a futuro más a largo plazo erosiones hídricas en cuanto al escurrimiento, las escorrentías de las tormentas. Entonces, todos estos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta, y para ustedes como técnicos vitícolas normalmente van a estarse apoyando, digamos, en un ingeniero o apoyándose en alguien que tome, que esté preparado para la toma de todas estas decisiones, de que ustedes por ahí no tienen todas las herramientas como dafología, hidrología y topografía, ¿sí? Para realizarlas. Pero las tienen que conocer y van a trabajar, y ustedes obviamente van a estar seguramente participando de esto en el caso de la implantación de un viñedo. Entonces, ¿cuáles son específicamente esas labores previas? ¿Sí? O esas labores de fondo, como decíamos, ¿sí? Con la implantación de un viñedo. Podemos hablar de el desmonte, ¿sí? En el caso de que el viñedo que vamos a implantar sea en una locación, en un lugar que no ha tenido nunca cultivo y que hay vegetación natural, por ejemplo, ¿sí? Entonces hablamos de desmonte en el mismo pedemonte. Imagínense cuando ustedes han ido de paseo a caminar en el pedemonte mendocino, la vegetación que hay, que en general es una vegetación arbustiva, xerófila, pero en algunos casos es importante en cuanto a la madera o a la leña que puedan tener. Y si no, en la zona del llano, en la que ya obviamente no quedan bosques naturales prácticamente en nuestra provincia, casi en nuestro país, queda muy poco, en donde se va a hacer viticultura, pero hay que tener en cuenta justamente cómo es esa vegetación y el tamaño que tiene esa vegetación, ¿sí? A esa operación de eliminar, digamos, en primera instancia, todo lo que tiene que ver con la vegetación natural se le llama desmonte.
que incluso puede incluir en ese mismo desmonte ya algo de movimiento del suelo de la capa superficial por la maquinaria que se usa, ¿sí? En cambio, destronque, cuando hablamos con esa diferencia de destronque, cuando estamos hablando ya de un terrenos que ha tenido agricultura antes y agricultura permanente, ya sea viñedos, frutales o incluso forestales podría ser en algún caso, en el que se ha eliminado la parte superior de las plantas del cultivo predecesor y hay que eliminar los restos o ver de qué manera hacemos para que los restos que en general se llaman tocones, ¿sí? De árboles que están en el suelo, y es una tarea que normalmente insume mucho trabajo. Hay distintas estrategias para ese destronque. Incluso ese destronque tiene que ver cuando ha habido un viñedo anterior, ¿sí? En un viñedo anterior que se quiere, ya llamémosle, arrancar el viñedo, también se hace esa tarea de destronque, que obviamente es mucho más sencilla. La vid no tiene un tronco tan importante ni unas raíces tan importantes como un frutal, ¿sí? Pero es una tarea que también se le llama destronque en el momento que estamos levantando o eliminando un viñedo anterior, ¿sí? En ese caso también lo que se hace previamente al destronque, obviamente, es la extracción de todo lo que es el sistema de conducción viejo, ¿sí? Todo lo que son palos y alambres, digamos. Esa es una tarea que es bastante usual verla, el desarmar un viñedo viejo, cortar los troncos y después producir el destronque específicamente, ¿sí? Después tenemos las labores de fondo que se llama escarificado en general, ¿sí? Escarificado, como un término muy genérico para la agricultura, es justamente romper ese suelo con labores profundas, digamos, ¿sí? Y para ello hay distintas maquinarias que ya le vamos a estar viendo, y tiene que ver justamente con la rotura de ese suelo en profundidad para dar, como dijimos anteriormente, todas esas condiciones de penetración de las raíces de la vid, porque estamos hablando de labores del viñedo. Entonces, mientras más profundo y mejor hagamos esas labores, seguramente vamos a estar preparando ese suelo para que pueda vegetar la vid en forma adecuada, ¿sí? Y otra parte fundamental de fondo, de las labores de fondo, es lo que llamamos sistematización del riego, ¿sí? Ya dijimos, obviamente, que sabemos que nuestra viticultura se basa, obviamente, en una viticultura de secano, casi en todo el país, en donde el riego es fundamental. Entonces, esa sistematización del suelo tiene que ver justamente con algo importante, que es cómo se va a regar, cómo vamos a hacer llegar el agua al viñedo. Y de ahí hay básicamente dos divisiones importantes. Si el riego es gravitacional, ¿sí? Llamémosle gravitacional, riego superficial, ¿sí? Dentro del cuartel, básicamente las labores principales que se hacen van a tener que ver con lo que se llama nivelación, ¿sí? Va a haber que darle nivel a ese suelo, ya sea en nivel plano en algunos casos, o con pendiente, ¿sí? Y ir jugando con esas pendientes. Hay pendientes máximas, las que uno puede estar haciendo circular el agua, por ejemplo, por un surco. Va a depender del suelo que tengan, de la textura de ese suelo, y va a depender obviamente de la topografía que tenga el terreno, ¿sí? Y normalmente es mucho mayor el laboreo que hay que hacer en el caso de que el riego de ese viñedo vaya a ser gravitacional, ¿sí? Los movimientos que hay que hacer de suelo van a ser muy importantes en cuanto a la nivelación, y en cuanto a costo va a ser una parte justamente bien pesada, digamos, del costeo de la implantación de ese viñedo. En cambio, si desde el principio la decisión, digamos, y están los recursos para que ese viñedo tenga un riego presurizado, que en el 99,9% de los casos de nuestra región, ese riego presurizado es riego por goteo, ¿sí? Si bien existen otras tecnologías de riego, para los viñedos prácticamente es el que mejor se adapta y el que más se usa, el más económico, todo lo demás. Hay algunas pequeñas alternativas de otros riegos presurizados, pero en nuestro caso es riego por goteo, básicamente, ¿sí? En el caso de riego por goteo, ya no hace falta tanto movimiento ni darle ese nivel tan preciso, digamos, para el riego, para la circulación del agua en el suelo. Entonces, ahí se habla de que esa labor de fondo es lo que se llama un emparejado o una nivelación gruesa, ¿sí? Tiene varios términos comunes,
pero tienen que ver justamente con que es mucho menor el trabajo que se tiene que realizar y prácticamente no incide tanto en los costos como las otras labores. O sea que nos ahorramos, en el caso de hacer una inversión de riego por goteo, mucho de ese movimiento del suelo en el momento previo a la implantación. ¿Sí? Pero no olvidarse que hay que hacer todos los movimientos anteriores, no es cuestión de ir porque vamos a poner riego por goteo, imagínense en la ladera de un cerro, la plantita con que hagamos un hoyo, pongamos la plantita y el goteo, no es suficiente, hay que hacer todas las labores previas también para que haya, como les decíamos, una buena profundización de ese suelo. Entonces, en la sistematización del riego, esa diferencia es fundamental de acuerdo a cómo va a ser el riego. ¿Sí? Vamos con algunas imágenes, entonces, de acuerdo a la diapositiva que vimos antes. ¿Sí? Básicamente esto sería una imagen de lo que llamamos el desmonte, justamente en una zona arbustiva, ¿sí? En donde esa máquina realmente son maquinaria grande, ¿sí? Importante en cuanto a potencia, obviamente que normalmente esto se hace con empresas de servicio, o se contrata, o se alquila, o sea, la sistematización por única vez de un viñedo no hace falta, no requiere que tenga la maquinaria, obviamente, la empresa, el productor para realizarlo, ¿sí? Entonces, son maquinarias de mucha potencia, muy grandes, y que normalmente están relacionadas incluso con maquinaria que sea de uso vial, ¿sí? De uso para la construcción de caminos y, y la construcción, como les digo, de red vial, ya sea rural o urbana, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una imagen de lo que se ve, obviamente, en un desmonte en el que estamos prácticamente arrastrando todo el material vegetal que hay en superficie, ya sea lo herbáceo y lo leñoso, ¿sí? Lo leñoso normalmente se descarta y se trata de tirar afuera, y bueno, después ojalá que haya un aprovechamiento de esa leña y lo demás, en muchos casos lamentablemente se hace una quema, ¿sí? Que no es recomendable para nada, hay que tratar de buscarle un destino de última a esa leña, ¿sí? Y en ese mismo arrastre, si ustedes pueden ver en la parte izquierda inferior, ¿sí? Ya se va arrastrando suelo también, ¿sí? Parte de ese suelo, o sea, en ese mismo desmonte, se va haciendo un movimiento de suelo por arrastre, llamémosle, ¿sí? Pero la principal función de desmonte es justamente descartar el material vegetal natural en el caso de un, un suelo sin sistematización, un suelo natural, ¿sí? El destronque, ¿sí? En cambio, hablábamos, también se usa maquinaria de mucha potencia, o sea, siempre les pongo ahí para que les quede la imagen de que normalmente, si bien se puede hacer con maquinaria más chica o lo demás, es muy poco eficiente, entonces se necesita maquinaria muy grande, con implementos muy grandes, en el que va a estar haciendo ese arrancado de raíces, digamos, y arrastre, digamos, de los troncos, los restos, los tocones, ¿sí? Normalmente se dice tocones. Previo a esto, obviamente, si ha habido un frutal, lo que se ha hecho se ha cortado, probablemente con motosierra o con algo por el estilo, el tronco, la parte superior, se ha sacado la parte superior y después se hace el destronco. En el caso de frutales pequeños, de pequeño porte, o arbustivos, si el cultivo ha sido arbustivo, obviamente es muy similar a la imagen que veíamos anterior de desmonte, digamos, lo que se hace topando directamente la vegetación. Pero en la mayoría de los casos en árboles grandes, cuando vienen los frutales, lo que se hace se corta primero, se elimina lo superior y después se destronca con maquinaria de mucha potencia, ¿sí? En el caso de la vid, ¿sí? Eso de destronque, se hace con un implemento. Tenía la imagen, no sé por qué no la tengo ahora. Lo que se llama una herramienta que se llama una U, que es una herramienta de corte que va en profundidad y va haciendo ese destronque que hablábamos, ¿sí? Recuerden que en la vid también va la operación de destronque. Bueno, posteriormente el escarificado,
¿sí? Cuando hablamos de escarificado, hablamos de movimientos de suelo en profundidad, y que también requiere mucha potencia, ¿sí? Siempre estamos hablando de maquinaria más bien vial, de uso vial, de mucha potencia, de mucho costo, y por ende, como decíamos, no es que esté a mano de los agricultores, sino que se contrata, ¿sí? Se contratan esos servicios. Ahí, como ven a la derecha arriba, hay una maquinaria con una púa importante, ¿sí? Que se llama un subsolador, que ya vamos a ver, otro tipo de subsoladores que sí se pueden montar en un tractor de menor tamaño, pero este es de gran tamaño, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque hay que, al menos en la línea de plantación, en donde va a ir la planta, o sea, a lo largo de la hilera, ¿sí? Teniendo en cuenta la distancia entre hileras, por lo menos hay que hacer ese escarificado en esa zona a gran profundidad. ¿Cuánto? Lo mayor posible que dé la maquinaria. Normalmente estamos hablando de entre 80 a 1 metro, nunca vamos a encontrar maquinaria que pueda irse mucho más por debajo de eso, ¿sí? Esa maquinaria va a estar rompiendo, ¿sí? Si hay capas duras en el suelo, si hay rocas, va a ir haciendo ese movimiento de rocas que en la parte inferior, y otras capas duras pueden ser capas duras producidas por acumulación de sales, como caliche, y bueno, hay distintas situaciones, digamos, que ese escarificado, digamos, va rompiendo con eso. En algunas situaciones, cuando es muy duro y la potencia de la máquina no es suficiente, no es una máquina tan grande, a lo mejor hay que hacer hasta 2 pasadas. O sea, primero pasa con la misma púa a una profundidad, supongamos 40, 50 centímetros, y después tiene que pasar por la misma zona profundizando esa labor. Esto que les digo no es menor, porque muchas veces la misma empresa de servicios, si uno no está controlando, no está pendiente de a qué profundidad pasa esta maquinaria, la hacen una pasadita por encima nomás, y unos pocos centímetros menos que ellos hagan o profundicen, redundan en el costo directo en gasoil, en combustible, ¿sí? Por eso hay que ser muy meticuloso en estar controlando justamente que sea profundo ese escarificado. Recordemos que después de que esté implantado el viñedo, no vamos a poder nunca más hacer esta labor en la misma línea de plantación. Y el otro que están viendo ahí a la izquierda abajo es un arado de púas, ¿sí? Obviamente, que es como si fuese en tándem. Ahí hay cuatro púas de un tamaño importante, ¿sí? Esa maquinaria también requiere un tractor, ese implemento requiere un tractor de mucha potencia para poder estar haciendo, incluso en suelos muy duros o suelos que tengan capas, caliche o alguna capa muy dura en el suelo, hay que hacer otra labor previa antes de poder meter ese implemento con esas púas importantes. Lo importante de este escarificado es que vean que esta etapa inicial de escarificado es en profundidad, y al menos hay que hacerlo en línea de plantación, ¿sí? Si es posible, se hace también en forma cruzada o prácticamente sobre el suelo completo, si ya todo el suelo nos queda bien mullido, ¿sí? Pero obviamente es muy costoso en cuanto a combustible, y muy onerosa esta labor, ¿sí? Pero mínimamente hay que hacerla en la plantación, la línea de plantación. Después de esa maquinaria de gran tamaño, ¿sí? Podemos hablar ya de lo que sería el escarificado, digamos, más liviano, pero nosotros ya le podemos llamar aradura, ¿sí? En la jerga normal ya estamos hablando de maquinaria o implementos de uso agrícola normal, ¿sí? Entonces esas araduras primarias también son con gran movimiento de suelo, requieren bastante potencia, pero ya pueden ser hechas con un tractor agrícola de uso agrícola, ¿sí? Normalmente estas labores ya no hace falta tercerizarlas, ya las puede hacer o se podrían hacer con la misma maquinaria que se posea en el predio, en la finca. ¿Sí? Ya requiere potencias de tractor relativamente normales para una finca, llamémosle potencia de entre 80 y 100 HP, que ya se pueden encontrar, obviamente, son de uso normal en una finca. Eso sería un tractor, digamos, ya agrícola con esas potencias, ¿sí?
Sí, difícilmente podamos hacerlo con los típicos tractor viñatero, tractores pequeños que se usan para las labores anuales y que andan en potencias de alrededor de los 40, 60 HP. Pero como les digo, muchas veces estas labores, estas herraduras primarias ya se pueden hacer con la maquinaria. Y si solo se poseen tractores pequeños, también hay que tercerizarla o alquilarla, ¿sí? Porque requiere mucha potencia y también tiene que estar muy bien hecha. Acá ya estamos hablando de otros implementos como arados de disco o arados de púas, se llaman cinceles también, ¿sí? Y obviamente ya no van tan profundo y ya sí tenemos que estar moviendo prácticamente todo el suelo, toda la superficie del suelo, pero en menos profundidad, ¿sí? Entonces de acá, por ejemplo, a la derecha abajo, tenemos un tándem, digamos, de muchas púas, ¿sí? Más de 10 púas que puede estar tirándose ese bastidor por un tractor, ¿sí? Y si fuese un tractor de menor tamaño, ¿sí? Normalmente se usan las 4 o 6 púas, digamos, en esos arados de cincel, ¿sí? Y si no, los arados de disco, como decía. Todavía se usa, obviamente, lo que llamamos arado de reja y vertedera, pero se está tratando, obviamente, de dejar un poco de lado por el tema de que es muy nocivo para la erosión del suelo, ¿sí? Estar dando vuelta el pan de tierra y queda muy al descubierto el suelo. Pero si se tienen esos implementos, también se pueden usar en esta instancia en el momento previo a la implantación del viñedo. Una vez que el suelo ya está movido, ¿sí? Dijimos lo importante que era tener en cuenta la sistematización del riego, ¿sí? Y la nivelación, ¿sí? Va a tener que ver justamente con el riego, si es riego superficial, si vamos a tener que conducir ese riego en forma superficial. Entonces ahí nuevamente, si es mucho el movimiento del suelo que hay que hacer, porque la topografía del terreno daba que tenía muchas ondulaciones o las pendientes eran muy importantes, nuevamente volvemos a ver un esquema de maquinaria de gran tamaño, ¿sí? Que van a estar haciendo mucho movimiento de suelo, eso se estudia, cuánto es lo más conveniente, digamos, y lo más racional, digamos, de mover suelo, en realidad de minimizar ese movimiento de suelo. Pero en algunos casos el movimiento es muy importante en cuanto a volumen y en cuanto a distancias que hay que mover ese suelo. Lo ideal es se hace un estudio topográfico para ver justamente las pendientes naturales que tenga ese terreno y hacer lo más racional posible o el menor movimiento posible de suelo, digamos, para esta sistematización. Y ahí estamos hablando de niveletas, digamos, ¿sí? Como ven ahí en la parte inferior a la izquierda, ¿sí? De gran tamaño, de gran porte, que van haciendo justamente esos movimientos de suelo, en el caso que ya van haciendo el alisado, y si hay que hacer movimientos más fuertes, se usan este otro tipo de máquinas topadoras, como le llamamos, que también son medios de uso vial, ¿sí? También podemos tener la situación de que esa sistematización del riego hay que hacerla o modificar de un terreno que ya ha estado justamente sistematizado anteriormente. Entonces lo que hay que hacer son pequeños retoques, digamos, en cuanto a la nivelación. O, como decíamos más temprano, en el caso de que vaya a hacer riego por goteo, riego presurizado, ese movimiento es mínimo, lo que hay que hacer es un alisado nada más. Entonces ahí ya nos vamos a maquinaria de mucho menor porte, ¿sí? Ya no son esas máquinas viales, sino que esto ya puede ser hecho, como hablábamos, con tractores de mediano tamaño que ya son de uso agrícola normal. Y ahí lo que se usa son este tipo de implementos como palas niveladoras que van tomando tierra de una zona y dejándola en otra zona, ¿sí? Palas niveladoras y niveletas, ¿sí? Que ya vamos a ver algunos implementos. Esto es cuando ya hay que el movimiento del suelo es mínimo, ¿sí? Es un movimiento pequeño el que se va a estar haciendo para sistematizar ese suelo agrícola. Entonces, la maquinaria, como hemos visto, es lo que le estamos tratando de dar el criterio de cuándo es obligado, prácticamente sería la palabra, de hacer un alquiler, llamémosle, del servicio, porque no tiene sentido que
ni poner en juego la maquinaria que uno tiene en el viñedo, y a su vez no haría un buen trabajo, y cuando uno puede sí trabajarlo con una maquinaria pro, ¿sí? Incluso esta nivelación, sistematización de riego que les estoy mostrando, se puede hacer en algunos casos una vez que el cultivo ya está implantado y que hay que hacer retoques de nivel dentro de la misma hilera, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de un espaldero, muchas veces se puede hacer esos retoques llevando, digamos, tierra desde la zona más alta a la zona más baja si hay ondulaciones. Obviamente estamos haciendo algo correctivo, estamos hablando de algo que es correctivo y no debería haber sucedido. Lo ideal es que toda la nivelación o toda la sistematización quede en el momento previo a la implantación, que una vez que ya tengamos las plantas, la estructura, no haya que estar haciendo movimientos. Pero esta maquinaria se podría utilizar, como les digo, dentro del mismo viñedo una vez implantado. Justamente estos dos implementos son los que son de uso o que ustedes se los van a encontrar en fincas vitícolas, ¿sí? Principalmente, o hortícolas también, por supuesto, y son de pequeño porte, y el ancho, como digo, da para que muchas veces dentro de la misma hilera se puedan estar haciendo retoques. También es muy usual esos retoques en parrales en la zona este, en lo que los retoques de nivel son muy importantes, porque muchas veces el riego es riego sin pendientes, ¿sí? En el llano del este de nuestra provincia, por ejemplo, es muy común que el riego de los parrales, por ejemplo, sea con melgas sin pendientes, ¿sí? A pendiente cero. Entonces, mucho más delicado, llamémosle, o esos retoques de nivel, incluso hay que hacerlo varias veces en la vida del viñedo. Entonces ahí se usan estos implementos, rastrón y la niveleta, para ir moviendo suelo dentro del mismo viñedo, ¿sí? El rastrón toma tierra en un volumen, digamos, ¿sí? Más volumen, y lo va descargando en otra zona. Y la niveleta lo que va haciendo es simplemente haciendo un retoque fino, digamos, una nivelación fina. ¿Por qué volvemos nuevamente al escarificado subsolado? ¿Sí? Justamente para que quede la imagen de que es una labor, o el subsolador es un implemento que sí se lo van a encontrar probablemente en el parque de maquinarias de una empresa o de un viñatero donde ustedes vayan a estar trabajando, porque esta labor sí se puede volver a repetir, y es muy usual, y por ahí es muy necesario repetirla a lo largo de la vida del viñedo, en forma extraordinaria, me molé cada varios años, y va a depender mucho de ese suelo, si se ha endurecido, si se ha compactado y mucho más. Pero, obviamente, esta labor solamente, en el caso que ya esté implantado el viñedo, no se va a poder hacer nuevamente en la línea de plantación, sino se va a tener que hacer en el interfilar, ¿sí? Pero acá en el detalle que les muestro, un trabajo en la facultad, justamente en la parcela, hecho con este subsolador en la línea de plantación para mullir bien el suelo en el punto donde van a ir las plantas. Entonces, si es un suelo que ya está sistematizado en cuanto a no hay que hacer grandes movimientos, que vamos a tener, por ejemplo, un riego presurizado, como era la hipótesis, digamos, de este viñedo, se puede hacer con maquinaria propia sin alquilar, y un escarificado subsolado en la línea de plantación, ¿sí? Y si no, este mismo implemento o herramienta se usa, como les digo, a lo largo de los años, y ya no en la línea de plantación, sino en interfilar. Es el subsuelo, un subsolador. Bueno, ahí tenemos nuevamente el subsolador y el bordeador que tienen acá ustedes a la derecha, ¿sí? Es lo que le hablaba, el implemento, por ejemplo, en pales para la construcción de melgas, ¿sí? Bastante más común el riego por melgas en parrales. Y ahí hay otro implemento que mueve bastante volumen de suelo y va haciendo los bordos, digamos, para que queden esas melgas. Melgas es un sinónimo de pileta, son como piletones, digamos, en las que se hace el riego, en el caso de que sea con riego por melgas, con mucho volumen de agua. Sí, no es muy eficiente, pero bueno,
seguramente van a poder encontrarse en algunas situaciones en la zona este principalmente. Bueno, y después ya tenemos prácticamente lo que le llamamos las labores durante la implantación, o sea, ya en el momento que ya tenemos las plantas, en los días previos o durante, o incluso en el mismo día que vayamos a estar haciendo la plantación de ese viñedo. Lo que tenemos acá es el surqueado, o sea, ¿sí? Justamente en la misma línea de plantación se puede hacer ese surqueado, si el riego va a ser obviamente superficial. Entonces nosotros vamos a ir poniendo las plantas y obviamente va a haber que haberlas ha hecho un riego previo, ¿sí? Que el suelo esté húmedo, y después hollar y poner las plantas e inmediatamente volver a regar, ¿sí? Entonces, para esto se hace el surqueado, ¿sí? Que es donde se va a conducir el agua en el caso de riego superficial, ¿sí? Por supuesto, es mucho menos importante si vamos a tener, no hace falta hacer esa labor. Se hace con este implemento, ¿sí? Que es un surqueador que mueve bastante volumen de tierra, digamos, para dejar un surco de una sola pasada, y obviamente el mejor trabajo se logra si ha estado bien mullido el suelo antes, ha estado bien escarificado y todas las labores previas que estuvimos viendo, para lograr justamente este objetivo de estar regando, digamos, en el momento de la plantación y que el riego sea bien eficiente, ¿sí? Que no nos esté rompiendo hacia un lado hacia el otro, y que llegue de una punta a otra de la hilera donde queremos regar, por supuesto. Parte de las labores durante la implantación es el hollado, ¿sí? Como lo vimos cuando vimos la construcción, ya que el hollado tiene dos partes fundamentales. El hollado para el establecimiento de la estructura, que es todo lo que ya vimos en las clases anteriores, con todos los criterios que vimos en su momento, y que hay maneras de ahorrarse, digamos, ese hollado mecanizando un lado o utilizando algunos elementos que hay que clavarlos y no haya que hollar, ¿sí? Recuerden que todo eso lo vimos en la clase anterior. El clavado, recuerden que puede hacer con postes de madera, que se les saca tipo como puntos, se pueden comprar incluso con punta y con una clavadora, y si no con materiales, por ejemplo, material metálico, en el que directamente no se hace hollado, sino que se va clavando, ¿sí? Es parte de las labores del suelo, es ese hollado para los materiales de la estructura, y también el hollado de las plantas, que si bien en realidad es de mucho menor profundidad, por supuesto, ya donde enseguida les va a hablar un poquito del detalle del hoyo en particular para poner la planta, es mucho mayor en cantidad, ¿sí? O sea, si tenemos alrededor de 1000 elementos, supongamos, o menos de 1000 elementos por hectárea en cuanto a material de postes de madera y lo demás, podemos llegar a tener 5 veces más cantidad de plantas, o sea, cantidad de hoyos que hay que hacer para poner la planta. Entonces no es menor, obviamente, tenerlo en cuenta como una labor de suelo, que es el hollado, ¿sí? Tanto para la estructura como para las plantas. Y todo eso se facilita mucho si hemos hecho todas las labores previas que dijimos en el suelo. Y acá les pongo una imagen que esto existe en la actualidad, yo por lo menos una de servicio, una plantadora, ¿sí? Es semi-mecanizada, por supuesto necesita operarios, ¿sí? Pero van llevando las plantas, fíjense los barberos, ¿sí? Y la máquina al mismo tiempo de que va haciendo el último movimiento, tomando el surco, pone la planta y la tapa y la retapa, ¿sí? E incluso le pone un pequeño tutor, ¿sí? Puede poner un pequeño tutor. Por supuesto, es obvio que esta imagen que les muestro es si uno está plantando antes de armar la estructura, ¿sí? Esta forma de mecanizar se usa mucho en otros países. Acá es muy incipiente y hay que tener en cuenta eso. Para hacer esto, obviamente, primero se ponen las plantas y después se va a poner la estructura. Lo más recomendable, como vimos en su momento, y vamos a terminar de conversarlo más tarde, es primero construir la estructura, ¿sí? O por lo menos las partes principales, los elementos principales,
y sobre esa estructura que construyamos con todo el diseño que hayamos hecho y las mediciones, usemos, digamos, después ese dimensionamiento para poner las plantas. Por ejemplo, el claro, una vez que ya tenemos armado todos los claros, es mucho más sencillo el distanciamiento de plantas dentro del claro para el momento de la plantación. En este caso es una forma rápida de mecanización, pero después hay que poner la estructura y muchas veces no coincide perfectamente como uno lo había diseñado. Bueno, de acá un poquito la discusión que, como les decía, de la lógica que tiene que tener, digamos, el uso de la maquinaria, ¿sí? Hay maquinaria que es necesario o es obligado el gran potencia, digamos, que sea gran potencia, porque si no el trabajo no se hace, y entonces hay que recurrir principalmente a empresas de servicios, ¿sí? Y no es para nada lógico, digamos, que esa maquinaria la tenga el mismo emprendimiento agrícola, ¿sí? También muchas veces lo que sucede es que uno puede hacer o alquilar, digamos, a otro productor agrícola que tenga maquinaria de gran tamaño, de gran porte, porque sean otras labores las que hace. Agrícola, por ejemplo, con tractores de gran tamaño, ¿sí? Entonces, estamos hablando o empresa de servicio o gestión participativa, que conseguir, digamos, esas máquinas en la zona y quizás cambiarla o intercambiarla por alguna otra labor, ¿sí? Eso muchas veces sucede en el campo, ¿sí? Hay unos esquemas de maquinaria compartida, ¿sí? Ya sea en cooperativas, por ejemplo, en que hay un tándem de máquinas grandes, digamos, para muchos productores, ¿sí? En distintos grupos asociativos, o como les decía, en cooperativas específicamente. La relación con la integración vertical, digamos, en el uso de maquinaria de gran porte. Estamos hablando de integrarse con la bodega, con una empresa más grande, y a lo mejor uno es vendedor o proveedor de esa empresa, y ahí puede solicitar asistencia, digamos, para estas maquinarias grandes, ¿sí? Muchas veces hay un intermediario, justamente un contratista de servicios, entre medio de la bodega y el viticultor, ¿sí? Y lo que hablamos, bueno, de la mecanización con inclusión social, digamos, de que no quede afuera el productor, que no es que no pueda hacer una labor porque no tenga la maquinaria, sino que se pueda conseguir gestionando de distintas maneras esa maquinaria, más que nada cuando estamos hablando de maquinarias extraordinarias, como es el caso de la implantación del viñedo. Pero que las labores queden bien hechas y no solamente porque tengo el recurso escaso, digamos, después queda por ejemplo, mal escarificado, queda sin movimiento el suelo, o mal sistematizado por el riego, porque después a lo largo de todo el cultivo del viñedo lo vamos a tener que estar reacondicionando, o el costo, digamos, es mucho mayor si después tengo que estar haciendo, rectificando, llamémosle, el suelo, ¿sí? Bueno, y para terminar, que parte de lo que ustedes tienen que hacer en uno de los trabajos prácticos, es los distintos dimensionamientos que tiene que tener la finca o el cuartel que vamos a estar armando, ¿sí? Lo ponía simplemente porque por lo menos en mi grupo varios me consultaron de que les resultaba muy difícil, no nos hacían la idea, uno por ahí cree que ustedes ya tienen todas las herramientas, pero les resultaba muy difícil de dimensionar, no les pareció fácil dimensionar dentro del cuartel, digamos, distanciamiento entre hilera, el largo de hilera y todo lo demás, pero no se daban una idea de qué medidas tenía que tener la parte externa del cuartel, no me molesté. Acá obviamente es un ejemplo muy claro justamente y que normalmente no es la realidad así, o sea, muchas veces los cuarteles no tienen esta forma ni esa orientación, ¿sí? Acá es lo más básico, pero sí a tener en cuenta justamente lo que le llamamos largo, por ejemplo, largo y ancho del cuartel, que en este ejemplo justamente no es geométrico con respecto a lo que hemos aprendido en geometría. Al largo le llamamos justamente donde va a estar la orientada el largo de las hileras, ¿sí? Entonces, el largo del cuartel, cambiamos lo que aprendimos en la primaria de geometría y le tratamos de llamar el largo de la hilera. Si el largo de la hilera le terminamos llamando el largo del cuartel, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, supongamos las hileras son de 120 metros de largo, ¿sí? En el cuartel que teníamos acá, y ese pasa a ser el largo del cuartel. Y el ancho del cuartel, ¿sí? Es
cuando caminamos sobre el callejón y vamos viendo las hileras, recorriendo las hileras, ¿sí? A eso le llamamos ancho del cuartel, ¿sí? Aunque geométricamente, como vemos en este caso, es más ancho que largo, de alguna manera, ¿sí? Y después la orientación de las hileras, que también lo pusimos a criterio en algún momento, y hoy lo vamos a terminar de discutir, como algunos tomaron, ¿sí? Puede ser la orientación más lógica, digamos, que es norte-sur, es la más usual, pero muchas veces también esa orientación va a depender del riego, justamente, de cómo va a ser la línea de riego. En este ejemplo muy básico, sí, aparentemente se riega, o la pendiente principal, perdón, principal no, la pendiente más lógica, digamos, es de norte a sur, entonces las hileras toman la misma dimensión, direccionamiento, perdón, ¿sí? Pero hay otros casos en que el riego no nos permite, digamos, o la sistematización del riego, tenemos que hacer las hileras cruzadas, ¿sí? E incluso en algunos casos se podría hacer hileras oeste-este, ¿sí? Como les comentó, incluso actualmente hay ensayos en el INPE, pues no está totalmente definido, no define totalmente un viñedo la orientación, ¿sí? Sí, la sistematización del riego define más la orientación de ese viñedo. Pero sí sería totalmente ilógico en este ejemplo, por ejemplo, que el largo de la hilera, hacerlo de 500 metros, ya hablamos los otros criterios, de mecanización, de cosecha, y en cuanto a riego también incluso a riego por goteo, normalmente no vamos a poder tener hileras de más de 250 o 300 metros si tuviéramos un viñedo totalmente sistematizado hacia la mecanización integral y hacia el riego por goteo. Sí, normalmente están en ese límite, un buen diseño de riego con eficiencia en los 200-250 metros. ¿Sí? Muy pocas veces van a encontrar más largo. Entonces, bueno, esto era para cerrar esa partecita que nos queda. Y no es menor el tema de los callejones. ¿Sí? Dentro de una finca, o en la estructuración de una finca, vamos a tener lo que llamamos callejones principales y callejones secundarios. ¿Sí? Recuerden que el tránsito que vamos a tener que tener dentro de la misma finca va a tener que ver, o principalmente, con el momento de mayor tránsito, que va a ser el momento de mayor actividad, que es, por ejemplo, en la cosecha. ¿Sí? Entonces, si hay que entrar con camiones y maquinaria de cosecha, hay que tener muy en cuenta que esos callejones principales tienen que tener por lo menos 8 metros de ancho, ¿sí? En donde va a circular esa maquinaria. Normalmente se toman en cuenta callejones principales, centrales, que se pueda recorrer toda la finca, y en esos callejones hay que tener muy en cuenta si hay acequia, o sea, los caños, digamos, o los puentes que haya que tener, que tienen que ser muy fuertes, porque en algún momento del año, muchas veces, obviamente, en la vida de ese viñedo va a estar transitando maquinaria muy pesada o camiones pesados, ¿sí? Entonces, normalmente esos callejones son mucho más importantes en cuanto a la estructura vial que tiene, digamos, ese callejón. Y después los callejones secundarios por ahí pueden tener menos dimensionamiento y menos estructura, llamémosle así. Ahí en menos dimensionamiento, por ejemplo, hemos puesto, por lo menos tienen que tener los 6 metros, ¿sí? El callejón. Esto para cosecha manual. Ahora, si estamos hablando de cosecha mecanizada, ¿sí? En donde tiene que girar la máquina, ¿sí? Ya nos tenemos que ir prácticamente que los callejones secundarios, donde terminan las hileras, tienen que tener prácticamente las mismas dimensiones, el mismo largo de los callejones principales. Por lo menos 8 metros en el caso de el uso de maquinaria de cosecha. ¿Sí? También va a depender qué cosechadora, ¿sí? No es lo mismo la cosechadora autopropulsada que una cosechadora de tiro. Eso creo que lo vieron bien, o si no lo veremos el año que viene nuevamente, pero lo vieron en Viticultura 1 con los otros profes, y algunas necesitan un radio de giro, se le llama, ¿sí? Mayor que otros, y eso tiene que estar de acuerdo al dimensionamiento del callejón. Entonces los callejones uno los define de acuerdo a la maquinaria que va a tener a futuro y con la lógica de poder tener la movilidad adecuada dentro del mismo viñedo. ¿Sí? Profe, una pregunta. En Sí, el caso de utilizar maquinaria para la cosecha, ¿esos sí. callejones secundarios también deberían tener más estructura? Sí, disculpen si no sé si salió bien, pero justamente es lo que quise decir. El mínimo de esos callejones secundarios son unos 6 metros en el caso de uso normal, digamos, de nuestro tractor para las labores normales de curaciones
es suficiente para una cosecha, si es un esquema de cosecha manual, ¿sí? Y en el caso de un esquema de cosecha mecanizada o incluso de cosecha asistida, que tengamos que poner bines en el callejón y lo demás, ya tenemos que estar pensando en que los callejones secundarios tengan prácticamente el mismo dimensionamiento en ancho que el callejón principal, o sea, por lo menos 8 metros, incluso hay fincas de hasta 10 metros o más, como les digo, de acuerdo a la maquinaria de cosecha que vayamos a utilizar. Ese es el ancho mínimo, en este caso del ejemplo que estoy poniendo, pero con cosecha manual, ¿sí? Ya cuando intervenimos con otro tipo de cosecha, como les decía, o asistida, no sé qué tan bien en profundidad han visto cosecha asistida, pero se usa pines, por ejemplo, y a su vez elevadores de vines al camión en el mismo callejón ya tiene que tener un tránsito mucho mayor, ¿sí? Y sin ningún lugar a duda, cosecha mecánica, en que el radio de giro de la máquina va a depender mucho de la tecnología, como les digo, y si la máquina es autopropulsada o máquina de tiro de cosecha mecanizada, ¿sí? Si por ahí queda alguna duda en eso, lo podemos ver o hacemos un paréntesis hasta que veamos algo de cosecha el año que viene, pero yo sé que ustedes han visto, digamos, el tema cosecha, la parte de teoría por lo menos, y algunas imágenes en viticultura 1, la mayoría está ya cursado viticultura 1, ¿sí? Pero sí, el dimensionamiento, o sea, en estos grafiquitos algunos tips, digamos, importantes, pero como lo discutimos, va a tener que ver con la maquinaria que vamos a usar y con el riego va a tener que ver la orientación de las hileras y lo demás, ¿sí? Bueno, Bien, por gracias. ahora estaríamos terminando esta parte, pero si hay alguna otra pregunta, ¿alguna pregunta, chicos? Con respecto a la presentación, ¿quedó más o menos claro? Sí. Bueno. La idea es que todos estos criterios los vayan sumando ustedes para hacer un cierre completo, digamos, en el tema de implantación de IoT. ¿Quieren que hagamos un recreito ahora, de cortito, no más de 10 minutos? ¿Sí? Son las 10:40, las 10:50, volvemos de Profe, nuevo para que la profe Andrea entonces ya va a hablar más específicamente ya del momento de la plantación o la elección del material y las labores durante la plantación principalmente, ¿sí? Y, y después calculo que tipo 12 más o menos estaremos ya con el práctico, ya con el cierre final del práctico, ¿sí? ¿Les parece? Hay un alumno que hace una pregunta. Ah, bien. Sí, les escucho, chicos. Profe, perdón, quería saber cuándo es la fecha de entrega del trabajo práctico. Como dijimos en su momento, chicos, no